condenar a Jonathan Fabro, cuyos demás datos personales obran supra, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y costa. Yo sé que la mayoría no creía que mi hija dijera la verdad, porque lo he visto por todos los medios. Pero mi hija no mintió. ¿Cómo está su hija? ¿Cómo está su hija ahora? Estaba muy triste, muy triste. Finalmente se hizo justicia. Se quitó ese fantasma horrible que se había hecho valer en algún momento respecto a la veracidad de las cosas que dijo esta nena. Y si hay alguien que no claudicó en ningún momento de lo que había dicho, fue ella. Siempre su gran miedo fue lo que le pase a él. Porque lo amábamos. Era una persona de la familia que lo amábamos. Y todo esto es muy doloroso. Este juicio, a diferencia de muchas otras causas de delitos de intimidad, tuvo una cantidad enorme de pruebas. Por supuesto, la primera y más importante, y comienzo por ahí, es el relato de esa nena, que fue escuchada por una psicóloga en cámara Gesell y que entendió que era verosímil. También psicólogos y psiquiatras que la examinaron después y que nos contaron que no fabulaba y que su lenguaje era propio, que no había sido colocado ahí. Pero también apareció el testimonio de algunas amigas de esta nena que les contaron a sus mamás que hacía años que sabían lo que había pasado. Y esas mamás vinieron a juicio y contaron lo que sabían. No merecía a mi hija lo que le hicieron, pero la justicia argentina llega y le pido a todas las nenas, a todas las mujeres, a todos que denuncien que se puede, más allá de quién sea el que las dañó. Se llega y se puede. Bueno, este es un resumen de lo que pasaba en el Tribunal Oral Criminal 12. El doctor Márquez es el que lee el veredicto, el fallo y la dura condena a Jonathan Fabro. El abogado querellante, el abogado que representa a la familia, el doctor Gastón Marano, está hoy con nosotros, gracias por venir. Usted agarró la causa ahí nomás, días después de la denuncia nomás, ¿no? Sí, se instrumentó la denuncia. La mamá de esta nena tenía muchísimo miedo respecto al sentido de esa denuncia. Entendamos que estaba frente a alguien que concebía como poderoso, adinerado. Tenía miedos auténticos de que la denuncia no prosperara y se acercó a mi estudio pocos días después de hacerla y nos presentamos como querella ahí en los albores del expediente. Y ahí, desde ese momento al principio fue cuesta arriba. Sin duda. Me parece, ¿no? Sin duda son causas de prueba muy difícil, son delitos de intimidad, como vos bien sabés, y es complejo que se tomen medidas como las que hubo que tomar en esta causa. Pensemos que además era un imputado, se encontraba en el exterior, todas las formas de prueba, por ejemplo, todo difícil. Intervenir su celular resultaba imposible, estaba a miles de kilómetros de distancia, todo fue muy difícil, muy complejo. Pero la prueba llegó. ¿Está conforme con el fallo? Sí, por supuesto me hace falta leer los fundamentos que van a llegar el jueves que viene para entender el razonamiento de estos tres jueces que han sido absolutamente correctos en el desarrollo del debate. Uno como abogado muchas veces tiene críticas a las maneras en las que los jueces llevan los debates. Lo cierto es que aquí no encuentro nada que reprocharle, fueron realmente muy equidistantes para permitir tanto el derecho de defensa como el derecho de acusación. Pero respondiendo a tu pregunta, lo más importante se ha conseguido, que tiene que ver con la condena. ¿Por qué te digo esto? Porque es la reafirmación de la verdad que sostuvo esta nena. Después podemos entender si corresponde una punición mayor, menor, si es adecuada, y eso va a tener que ver con la lectura de esos fundamentos. Pero sí te digo que estoy satisfecho en ese sentido. Claro, más allá de que pidió 24, le dieron 14, pero es una cuestión de años. Indudablemente. Es una cuestión de interpretación, pero los hechos existieron y fueron horrorosos. ¿Qué es lo que se sabe sobre los hechos? Lo que se puede decir, no más allá
los detalles íntimos y sexuales? Bueno, tiene que ver con las dificultades que atraviesan estas causas. Es decir, estamos frente a una nena que contó que estas situaciones ocurrían muchísimas veces. Fabro terminó condenado por 5 hechos. Por 5 hechos, Esto sí. no significa que esto haya ocurrido 5 veces, significa que de las muchas veces que ocurrió, esta niña pudo dar precisiones de aproximadamente 5 que habrían ocurrido en 3 lugares, en 3 contextos espaciotemporales distintos, en los cuales pudo precisar lo que ocurría, esto es las modalidades del abuso, aproximadamente cuándo ocurría. Pensemos que la edad de esta niña y entre los 5 y sus 10 años, de modo que incluso durante gran parte del caudal abusivo ella ni siquiera podría personalizar esto como un abuso, sino que un niño tan pequeño no lo internaliza, sino como un juego, como una propuesta, como una situación a la que le induce una persona en la que confía, porque de la misma manera en la que le enseñamos a nuestros niños a desconfiar de los extraños, les enseñamos a confiar y a acatar aquello que les proponen los propios, los miembros de la familia. Cercano. Exactamente. Y además, a esa edad tampoco puede describir qué tipo de daño sexual le causó, para no entrar en detalles. La descripción, por lo general, no es correcta, porque no sabe lo mismo que una persona mayor o de una edad más avanzada, ¿no? Esto quedó muy claro, ha habido algunas cuestiones que tuvieron que ver con precisar lo que había ocurrido, y la psicóloga de esta nena, que es quien la trata hace 2 años en el Hospital Elizalde, explicó con mucha claridad que en el caso de los abusos sexuales infantiles no le podemos pedir al niño el conocimiento del adulto, y el niño desconoce la mecánica exacta de la sexualidad adulta justamente por esa falta de experiencia. Y esto lo digo porque he visto algunas cosas absolutamente aberrantes que tuvieron que ver con querer, por ejemplo, con querer hacer ver que esta niña mentía porque no había podido describir adecuadamente lo que le pasaba. Entendamos que ella usó las palabras que pudo encontrar. Es tan patente su desconocimiento de lo que ocurría, que cuando conversa de esta situación por primera vez con su hermano, que era unos poquitos años superior, le tenía que pedir ayuda a él para ubicar lo que pasaba, que es la grabación, ese audio. Exactamente, qué es lo que compone el cuerpo de los hombres, modalidades de abuso, ¿qué es un acto etcétera. sexual o qué no? Una nena no lo sabe. Usted está en su casa viendo, necesitamos aclarar mucho más para decir cuándo comienza, cuándo termina, exactamente qué es un acto sexual. Una nena no sabe. Un nene no lo sabe. Entonces describe cómo puede o cómo le sale. Concretamente sería eso. Absolutamente así. Esta niña fue escuchada en todo su relato en Cámara Gesell, y entendamos que estamos frente a una causa en donde el relato de la niña fue auditado muchísimas veces, lo cual no siempre ocurre. Fue auditado por su hermano, el primero que recibió... Que es el que graba, con un teléfono graba. La historia, exactamente, en el marco de una discusión entre hermanos, por el mal uso que ella hacía del celular durante un almuerzo familiar, él toma contacto con este celular, descubre unas conversaciones impropias. Los mensajes impropios. Exactamente, en donde le pedía insistentemente su agresor fotos de un nivel de intimidad cada vez mayor. En ese contexto el hermano recibe ese relato por primera vez, lo graba. Esa nena luego se niega a repetirlo, pero queda la grabación, y sin embargo después nos vuelca el mismo relato en Cámara Gesell. Después nos vuelca el mismo relato frente a su psicóloga tratante, y en última instancia y un tiempo más adelante se anima a relatárselo incluso a su papá. Más allá de lo que pudimos conocer al presentarnos en la causa, no sabíamos que este mismo relato había sido sostenido frente a algunas amiguitas que ella tenía años atrás, a las que les había confesado que había situaciones que no lograba entender del todo, pero que le parecían extrañas. Esto fue tiempo después del inicio de la causa. Tiempo después usted no lo sabía. No lo sabíamos. Esto apareció con relatos de mamás, de compañeras del colegio que se presentaron a decir, cuando ella lo contó, mi hija vino y me dijo, mamá, hay un secreto que yo estuve guardando porque me pidió mi amiga que lo guarde. Me dijo que ya se lo contó al hermano y te lo puedo contar. Le está pasando esto. Esas mamás, 5 en total, se presentaron en la causa y dieron su testimonio, lo cual terminó de sellar la credibilidad. ¿Juicio? Sí, las 5. Y lo que relatan es más o menos lo mismo. Sí, por supuesto, con distintos niveles de detalles, porque algunas de estas niñas lo escucharon cuando tenían 7 y 8 años, no pudieron conceptualizarlo, algunas lo escucharon de más grande, pero todas tenían en claro que había una situación que debían guardar en secreto respecto a Jonathan Fabro y esta niña. Irregular, algo raro, algo extraño que ocurría
con un familiar muy cercano. Y particularmente de índole sexual. Sí, sí, y eso es lo que trasladaron. Después, sobre el teléfono, no se pudieron recuperar los mensajes, pero sí las fotos. Correcto. Los mensajes de WhatsApp, que era la plataforma que usaron, fueron borrados por esta nena. Por la propia víctima. Por la propia víctima y además... Es un delito vergonzante. Es ¿no? justamente lo que le pasa a una víctima, claro. Sentir culpa. Esta nena borra esos mensajes del teléfono, sin embargo quedan guardados en capturas que hace para enviarle a una de estas amigas que justamente estaba advertida. ¿La captura la hace ella misma? Las capturas de los mensajes las hace originalmente ella misma, y el hermano, cuando toma el celular, se las reenvía a su propio celular, a su padre y después eso a su madre. El expediente. Exactamente. Esas capturas fueron peritadas en el expediente en 2 oportunidades. El perito de la policía de la división de cibercrimen nos explicó que por la modalidad de guardado, este es el lugar del celular en el cual se encontraban, y además por la secuencia de guardado, esto es la hora a la que había sido guardada, que era toda consecutiva, no cabía ninguna duda respecto a la autenticidad de esas capturas. Más allá de que no se pudo recuperar el original. Correcto, porque como vos bien sabés, el teléfono va pisando con nueva información lo que se había borrado. En un momento hasta se llegó a controvertir si esas capturas no podrían haber sido generadas con programas, aplicaciones. Sí, lo recuerdo, por eso te lo pregunto. A fojas 1080 de este expediente, a pedido de la defensa de Fabro, 2 peritos estudiaron una por una esas capturas y explicaron por qué no podrían haber sido generadas con esos programas. Y tienen que ver con algunos detalles técnicos muy específicos, como por ejemplo que en esta plataforma WhatsApp, cuando vos haces una contestación directa a un mensaje, aparece una flecha, que esos mensajes no pueden simular, que cuando envías un archivo, en este caso eran fotos, en la versión anterior de WhatsApp aparecía, en particular en iPhone, una línea con los mensajes, con las fotografías o archivos que podías enviar. Estos programas no lo simulan porque simulan conversaciones simples, y eso llevó a la plena convicción de que era una teoría más absurda y en el sentido de criminalizar a la víctima, decir que había inventado estos mensajes. ¿Y el tema del audio, la grabación? El tema del audio... Pues destaca la valentía y el amor de un hermano, ¿no? Ese, que es uno de los chicos que aparece ahí acompañando a su mamá. Qué valiente, porque en definitiva también es un chico, más allá que tiene una edad un poquito mayor que la nena. Es un chico y enfrentado a una situación de estrés inenarrable. Digo, es un chico que además, lo tengo que decir, se dedicaba y se dedica al fútbol. Tenía un ídolo futbolístico que era Jonathan Fabro. Sus remeras para jugar eran las de Jonathan Fabro, que le regalaba y le daba. Imaginemos a este chico frente a un desengaño de este tipo, y sin embargo pudo tener la presencia de mente de entender que tal vez su hermana no lo repitiera, y en ese momento la grabó. La grabó, y eso es irrefutable, ¿no? Lo bueno... Aunque la defensa lo debe haber cuestionado también. Por supuesto que se cuestionó, pero lo incuestionable de eso es la espontaneidad del relato. Cualquiera que haya oído ese audio se queda con una sola impresión en la cabeza. Es un audio en donde hay llanto, hay tensión, hay nerviosismo. Una nena que no quiere contar. Absolutamente. Está la duda y la culpa propia de una niña. Y lo que contó en ese audio lo refrendó en cada una de las instancias en las que volvió a ser escuchada. Sí, los test psicológicos que se le practicaron y psiquiátricos que se practicaron en el marco de este expediente nos arrojaron además que estábamos frente a una nena que no fabulaba, que tenía, por supuesto, síntomas de victimización sexual. Todo eso fomentó la credibilidad del relato, amén de su verosimilitud. Y lo condenaron a 14 años. Los delitos es abuso sexual y el abuso sexual, que en este caso además fue entendido como gravemente ultrajante. Hay un agravante que tiene que ver con la especial situación de Fabro respecto a esta nena, la tenía a su cuidado, y además todo esto ocurrió en concurso ideal con el delito de corrupción de menores, porque por supuesto se entendió que se altera el normal desarrollo sexual de una niña al someterla a estos vejámenes inenarrables. Más allá de que usted pidió unos años más, de los 14 le dieron, ¿usted apela el monto o no? Mira, por una cuestión de profundo respeto a los magistrados, voy a esperar a leer sus fundamentos. En este tipo Pero noto conforme. A mí me parece que el primer mensaje que
tenemos es que está condenado. Luego, para expedirme respecto a la cantidad de años, hay que entender que son delitos de prueba muy difícil, que a veces la diferencia entre un tipo de acceso y otro es muy sutil y hay que ver si la prueba la llegó a sustentar o no. Y solamente observando todo eso voy a poder comprender por qué los jueces tomaron la decisión que tomaron y ahí determinar si corresponde casar esta sentencia, esto es llevarla a la instancia de revisión superior o no. El jueves voy a recibirla y la voy a leer con mucho interés para tomar esa decisión. Pero Fabro tiene otra denuncia en Paraguay similar. Correcto. Si bien usted no interviene, pero está al tanto de esa causa. Estoy al tanto de esa causa. Otro de los elementos absolutamente descontextualizados que se sostuvieron, y lo tengo que decir, es que la mamá de esta nena, a la cual yo represento, tomó contacto con la mamá de la nena de Paraguay, lo cual es absolutamente cierto. Hablaron, esta mamá de Paraguay... Que habla bien de la mamá, en todo caso. La buscó, entendió que era una persona que estaba pasando por lo mismo y le relató una situación muy similar. Es decir, estamos frente a una víctima de una edad similar a la que tenía esta nena y también del núcleo íntimo. Esto es algo típico en los depredadores sexuales de niños, suelen elegir muy bien. El entorno político sería, ¿no? Exactamente así, de la familia política. Igual. Un ataque igual. En ese caso hay una denuncia. ¿Y qué pasó con la causa? Se realizó una cámara Gesell, esto lo pude seguir por la prensa paraguaya, ni más ni menos, que habría arrojado mismos rasgos de verosimilitud en cuanto al relato, lo mismo que aquí. Por supuesto, la causa no ha podido prosperar sin Fabro presente. Ese es el tema. Si es al revés, si hubiese sido al revés, ¿qué pasaría? Bueno, es complejo porque vos sabés que algunas de las pautas que tienen que ver con la extradición de un sujeto están asociadas con aquel lugar en el cual se está persiguiendo el delito más grave. Es cierto que la extradición de Fabro, que fue pedida, ha sido rechazada, porque también aquí se estaba... Paraguay lo pidió, la justicia paraguaya lo pidió, pero lo rechazaron acá. La justicia federal argentina lo rechazó. Aquí se estaba investigando un delito de características mucho más graves porque allí quedó en grado de tentativa. La menor en aquel caso llegó a poder evadir, cosa que la víctima de aquí no pudo. O sea, no es que extraditaron porque dijeron, no hay pruebas. Dijeron, no lo extraditamos porque acá está frente a un juicio más grave todavía. Restará ver si Paraguay solicita algún tipo de cooperación penal, esto es que se realice alguna diligencia procesal aquí, como la toma de indagatoria, que declare para ver si esa causa puede prosperar. Ojalá así lo haga. Si prospera, tienen que esperar que cumpla la pena, ¿no? Si es que queda firme esta pena. Seguramente, ahí hay varias modalidades que se han probado. Podría ser trasladado para el juicio y si es condenado luego devuelto para extinguir la pena en Argentina y después ser trasladado a Paraguay para extinguir la pena allí, o simplemente esperar al final de la extinción para trasladarlo y realizar todos los actos procesales juntos. Digo, eso depende exclusivamente de una facultad soberana de Paraguay al solicitar la cooperación de Argentina. ¿Y la mamá, la familia de la nena, están conformes? ¿Quedaron conformes? Bueno, aquí hay una cuestión que tengo que remarcar nuevamente. Toda víctima de abuso sexual tiene un terror enorme, que es que no le crean, Sí, esta sentencia... Es tan cruel, porque incluso hasta con un nene. Incluso con un nene, esta nena tenía ese temor. ¿Me van a creer? ¿No me van a creer? Y lo tenía su mamá, que me decía, pero mira quién es él, es una persona famosa, es una persona con recursos, nos van a hacer la vida imposible, me van a creer. Y de hecho así fue, como es público y notorio. Entonces, sí están satisfechos, por supuesto, porque lo más importante se logró, que es que nadie más la va a poder llamar mentirosa. Aquí no hay un abogado querellante, una nena, aquí hay 4 jueces. Uno que lo procesó, el doctor Kian Zavalía, que analizó toda la prueba, y ahora, en un debate amplísimo en donde tuvo pleno derecho de defensa, 3 jueces de la Nación que entendieron que es culpable de estos delitos. Esa es la satisfacción, no se puede hablar de alegría jamás en este tipo de casos porque el contexto es horrible. El daño es irreparable y es espantoso. Es así. Bien, gracias, doctor Marano, un placer como siempre. A vos, muchas gracias por haber seguido tanto este caso. Al contrario, muchísimas gracias. Tenemos una pausa muy breve, y al regresar, este tema. Ahí vemos un trío de robacanguros, es la modalidad. En minutos les contamos los detalles, cómo operan y cómo los detuvieron a estos delincuentes. Ya volvemos.